¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Les quiero dar una cordial bienvenida a este taller de MVC, Modelo Vista Controlador. Ahora vamos a hablar sobre uno de los patrones de diseño más populares en el desarrollo del software. MVC, que significa Modelo Vista Controlador. MVC es una forma de estructurar aplicaciones de software, separando sus componentes principales en tres partes distintas, lo cual mejora la organización y facilita el mantenimiento del código. Vamos a desglosar cada una de estas partes y ver cómo trabajan juntas. ¿Qué cosa es MVC? Es un patrón de arquitectura de software que divide una aplicación en tres componentes principales. ¿Cuáles son? Modelo. Es la parte de la aplicación que gestiona los datos y la lógica del negocio. El modelo se encarga de acceder a la base de datos y realizar cálculos y gestionar el estado de la aplicación. No tiene ninguna interacción directa con el usuario. Simplemente procesa los datos y los envía cuando se le pide. Un ejemplo podríamos ver, imagínate una aplicación de gestión de libros. El modelo podría ser una clase llamada book el libro, que tiene propiedades como título, autor y año de publicación del libro. Y métodos para interactuar con la base de datos, como cuáles: grabar, actualizar, eliminar o listar. Punto número 2. ¿Qué cosa es la vista, no? ¿Cómo funciona la vista, que también se le llama como view, ¿no? En inglés. La vista es la parte de la aplicación que se encarga de la presentación. Es lo que el usuario ve y va a poder interactuar. Las vistas muestran los datos proporcionados por el modelo de una forma específica y se encargan de la interfaz de usuario. Un ejemplo, siguiendo con la aplicación de la gestión de libros, la vista podría ser una página web que muestre una lista de libros disponibles, un formulario para poder añadir nuevos libros o detalles de un libro específico. Ahora vamos a hablar sobre cómo funciona controller, que es el controlador. El controlador actúa como un intermediario entre el modelo y la vista. Recibe las entradas del usuario a través de la vista como clics o formularios. Procesa esas entradas, posiblemente actualizando el método, y luego decide qué vista mostrar. Un ejemplo. En nuestra aplicación de libros, el controlador podría ser una clase que se llame Book Controller, con métodos como para ver, como métodos que sería Show Book List, que nos permite ver todos los libros, o add book, añadir un nuevo libro o eliminar un libro. Por ejemplo, cuando un usuario envía un formulario para agregar un nuevo libro, el controlador tomaría los datos del formulario, los pasaría al modelo para guardarlo en la base de datos y luego redirigiría, ¿no? Luego se le redirige al usuario a una vista que muestre la lista actualizada en dichos libros. Hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? ¿Por qué nosotros debemos usar MVC? Por las siguientes ventajas. Punto número 1, separación de responsabilidades. Cada componente tiene una función clara y específica, lo que hace que el código sea más fácil de entender, mantener y escalar. Punto número 2, facilita el mantenimiento. Los cambios en la lógica de negocio, el modelo, no afecta la presentación vista y viceversa. Esto hace que los desarrolladores puedan trabajar en diferentes partes de la aplicación sin interferir en el trabajo de los demás.
Punto número 3. Reutilización del código. Las vistas y el modelo pueden ser reutilizados en diferentes partes de la aplicación o incluso en diferentes proyectos. ¿Correcto? Entonces, MVC nos ayuda a mantener una aplicación bien estructurada y facilita el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ya que cada desarrollador puede enfocarse en su área específica y los diseñadores en las vistas, los desarrolladores en backend, en los modelos y controladores. En pocas palabras, vamos a dar inicio a este taller de programación. Vamos a utilizar Python, vamos a conectarnos a una base de datos que se llama SQL Server y vamos a utilizar el Visual Studio Code y a la vez vamos a utilizar el software Qt Design para poder elaborar nuestro taller del día de hoy. En resumen, vamos a utilizar nuestras herramientas digitales que son, número 1, vamos a usar el software Qt Design, que es el más utilizado por muchas empresas, más que todo por los diseñadores. Vamos a utilizar el Visual Code, ¿correcto? Que es un poderoso editor de texto muy utilizado, ¿correcto? En muchas empresas, tanto privadas y públicas, ¿correcto? Punto número 3, vamos a utilizar el gestor SQL Server, ya sea en la versión 2019 hacia adelante. Este poderoso gestor de base de datos nos va a poder permitir poder guardar la data de la empresa y con la seguridad correspondiente que nos brinda este poderoso gestor de base de datos. Entonces, y vamos a utilizar en MVC nuestro lenguaje de programación, que es Python. Este lenguaje de programación es el más demandado, el más solicitado por muchas empresas, en especial los bancos, consultorías, estamos hablando las empresas que son los call centers, los ministerios, entre otras empresas más, ¿correcto? Entonces, para elaborar nuestro taller vamos a utilizar estas cuatro herramientas digitales en el cual nos va a permitir poder elaborar nuestro ejemplo modelo vista controlador. En resumen, el modelo, ¿qué vamos a tener acá? Acá van a estar todas nuestras clases que nos podemos conectar a todas estas bases de datos sin ningún problema. Podemos conectarnos acá a la base de datos Oracle, a la base de datos MySQL, SQL Server, a la base de datos Postgre, MongoDB, entre otras bases de datos más. Entonces, cabe mencionar que estas 5 bases de datos que acabo de colocar son las más utilizadas por las empresas, las más demandadas, en el cual todo programador y todo analista de base de datos debe de conocer y dominar. Hay que recordar que en el modelo nos va a permitir poder conectarnos a una de estas bases de datos. O de repente nosotros queremos conectarnos a todas las bases de datos, no hay ningún problema, siempre y cuando el modelo debe de tener su driver correspondiente, en este caso un driver independiente para Oracle, igual para MySQL, cada uno debe tener su driver independiente y los drivers deben estar desde nuestra vista model. Luego podemos apreciar acá la opción de controller, ¿no? Controller son las funciones y métodos que nos va a permitir poder darle funcionalidad a nuestro sistema de información. En este caso podríamos hacer un sistema de ventas, un sistema contable, un sistema de facturación, entre otros sistemas más. Entonces acá nosotros vamos a crear nuestras clases y dentro de estas clases vamos a crear nuestras funciones y nuestros métodos para darle funcionalidad al sistema de información que vamos a crear en este maravilloso taller, ¿correcto? Luego, vemos acá la vista View. En la vista View se van a visualizar todos nuestros formularios, ¿correcto? La vista, en este caso, podría ser nuestros formularios, nuestras aplicaciones en consola, nuestras aplicaciones web o también nuestras vistas móviles, en el cual la vista View vamos a poder crear estos diseños
que nos van a poder permitir poder interactuar con el sistema. Y acá hay que recordar algo muy importante, que el controller, acá vamos a crear nuestras funciones y nuestros métodos mediante un conjunto de clases que le vamos a dar funcionalidad a nuestro sistema de información. Entonces, eso sería una introducción sobre qué es lo que vamos a hacer en nuestro taller del día de hoy. Vamos a utilizar estas 4 herramientas digitales para poder hacer nuestro sistema. Entonces, nuestro sistema, ¿qué va a contener? Contenido de nuestro sistema de información. Acá vamos a poner los sistemas de información más actuales y más demandados por las empresas. Tenemos los sistemas de ventas, los sistemas de facturación, los sistemas contables, los sistemas de asistencia del personal, ¿correcto? Los sistemas inteligentes que ya están funcionando con inteligencia artificial. Cuando hablamos nosotros de inteligencia artificial, estamos hablando de lo que es machine learning, ciencia de datos, todo lo que podemos hacer con este lenguaje de programación que es Python, ¿correcto? Ahora, nuestro contenido de nuestro taller que vamos a hacer el día de hoy, ¿qué va a contener? Va a contener un login. A un login se le llama credenciales. También tiene el nombre de accesos al sistema de información. Entonces, todo sistema de información tiene que tener un login por tema de seguridad y poder saber y también identificar quién es la persona que va a acceder al sistema. ¿Para qué? Por temas de control, temas de orden. Y estamos hablando que va a poder apreciar, ¿no?, data que es crítica y confidencial de toda empresa privada y pública que tiene. Entonces vamos a iniciar con nuestro login, punto número 1, y luego con punto número 2 vamos a crear un mantenimiento, que también se le llama un CRUD. Un CRUD, recuerden que vamos a poder crear datos, vamos a poder crear los datos y guardarlo en una base de datos, vamos a poder actualizar los datos, ¿correcto? Y se van a ver reflejados en nuestra base de datos, vamos a poder eliminar los datos y listar los datos. Y vamos a poder también buscar los datos desde nuestro mantenimiento CRUD. Entonces, una vez explicado la teoría práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer en este taller? Vamos a dar inicio a nuestro taller en estos momentos. Manos a la obra. Para dar inicio, vamos a validar que tengamos nuestro SQL Server. Simplemente vamos a hacer inicio y vamos a utilizar el IDE Manager que nos va a permitir poder administrar mucho mejor nuestra base de datos SQL Server. ¿Correcto? Más adelante vamos a hacer un video detallado, ¿okay?, basado a buenas prácticas de base de datos y cómo podemos implementarlo en un servidor real, un servidor de producción. ¿Correcto? Entonces, pero ahorita estamos validando en estos momentos nuestro gestor de base de datos SQL Server. Así que los invito a todos a suscribirse a este canal gratuito, basado a buenas prácticas de programación. Ahí está, entonces ya hemos validado que tenemos nuestro SQL Server instalado en nuestras computadoras y ahora vamos a validar que tengamos nuestro Visual Studio Code, que es un poderoso editor de texto de Microsoft que muchos programadores, principiantes, junior, expertos, lo utilizan porque es bastante práctico y podemos instalar y a la vez desinstalar los programas, los plugins, las librerías que nosotros vamos a necesitar en el momento. Y en caso ya no lo vamos a utilizar, lo podemos desinstalar y así podemos ahorrar bastante espacio en nuestro disco duro, o también lo podemos grabar nuestros cambios directamente con la nube, ¿no? Que en este caso ya la nube es tendencia, ¿correcto? Y ya muchos programadores, ¿no?, ya están administrando o están programando desde la nube, ya sea desde Cloud, desde Azure, desde Amazon o desde cualquier, ¿no?, o desde cualquier servicio nube que nosotros podamos contratar o solicitar. ¿Correcto? Entonces estamos validando que ya tenemos el Visual Code. En estos momentos aquí está, ya lo tenemos. Excelente. Ahora vamos a validar que tengamos el software Qt Design instalado. Ahí está. Validemos todos, por favor, que lo tenemos ahí.
En todo caso, hay que instalarlo, ¿correcto? En caso, si haya alguna sugerencia o duda de cómo podemos descargar estos software, me lo hacen saber, ¿correcto? Para que yo los pueda apoyar, ¿correcto? Y podamos realizar todos juntos este taller sin ningún inconveniente. Entonces, validamos que ya lo tenemos, acá ya lo tenemos abierto. Bueno, en este caso vamos a cerrar estos mantenimientos, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y acá ya podemos apreciar que ya lo tenemos instalado en nuestro software Qt Insight, que son software gratuitos, open source, gratis. No se paga absolutamente nada, ¿correcto? Visual Core también es open source, es gratis. El SQL Server tiene las dos versiones, gratuita y de paga. Pero en este caso tenemos la versión gratuita, que es la versión Community, que nos permite poder hacer nuestros alojamientos de base de datos sin ningún problema. Entonces, ya hemos validado que ya tenemos los software instalados. Y también hay que validar si tenemos Python instalado en estos momentos en nuestras computadoras. Entonces, inicio, digitamos Python, ¿ok? Y debemos de validar correctamente que lo tengamos instalado Python para poder elaborar nuestro taller sin ningún problema. Ahí está, entonces estamos validando de esta manera que sí lo tenemos, este poderoso lenguaje de programación tipado, muy solicitado y muy demandado por muchas empresas, tanto privadas como empresas públicas. Ahí está. Para dar inicio a este taller, vamos a explicar paso a paso cómo debemos nosotros implementar un sistema real en muchas empresas. Y muchos de nosotros quizás podamos desconocer, hay otros que ya lo conocen, me parece muy bien, entonces vamos a aprender todos juntos en este maravilloso taller basado a buenas prácticas, aplicando el diseño de patrón modelo vista controlador. Lo primero que debemos de saber acá, todo software que nosotros vamos a implementar o que en todo caso nos podamos descargar un proyecto desde internet, no hay ningún problema, ¿correcto? Todos nosotros utilizamos la comunidad GitHub, que está la comunidad grande de programadores, en el cual ahí podemos tener diferentes proyectos. ¿Qué proyectos? Proyectos en consola, proyectos en formulario, proyectos web y proyectos móviles y proyectos de automatizaciones. Entonces, y son proyectos gratuitos gracias a la comunidad más grande de programadores que tenemos, GitHub, en el cual se comparte información con el fin de que todos podamos compartir información y aprender todos juntos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esta comunidad es completamente gratuita. De repente muchos de nosotros lo usamos, lo utilizamos, quizás algunos no, otros sí. Los felicito, porque esto va a ayudar a que la comunidad crezca, ¿correcto? Crezca y sea una gran comunidad. Entonces, lo que nosotros debemos de saber, en caso nosotros no conozcamos un software y nosotros queramos implementarlo en nuestra computadora, ¿no? Entonces debemos de leer siempre los requerimientos. Los requerimientos son cómo funciona el sistema, qué es lo que tenemos que ejecutar al momento de probarlo desde cero y poder verlo a su 100% cómo funciona este sistema de información. Así que vamos a verlo en estos momentos. Requerimientos. Nos va a aparecer acá una serie de comandos. Línea número 1, lo que vemos que está con Michi, es un comentario que nos dice: nosotros debemos de validar las librerías instaladas que tenemos en nuestras computadoras actualmente. ¿Qué son las librerías? Las librerías son conjunto de clases, también se le llaman como plugins, en el cual, ¿no? O en todo caso también se le llama como complemento, ¿no? Que nos permite poder complementar nuestra programación del día de hoy. ¿Por qué? Porque las librerías van a hacer algo en común. Una librería de repente necesitamos para poder instalar un driver, instalar una nueva funcionalidad al sistema de información. En este caso vamos a ejecutar el comando pit espacio list, en el cual nos va a listar todas las librerías que tengamos nosotros instalado en nuestra computadora. Eso es lo primero que debemos hacer.
Ahora, luego, acá nos dice, comando para saber si está instalada la librería Py ODBC. Cuando hablamos de ODBC estamos hablando de un control universal que nos puede conectar a cualquier gestor de base de datos. Hay que recordar algo muy importante, una librería es, vamos a llamar un conjunto de clases, okay, que es un complemento que a nosotros nos va a ayudar, ya un complemento, ¿no? Un complemento que le va a dar una funcionalidad a tu código, a tu sistema de información. Entonces, nosotros debemos de saber si tenemos instalado la librería PyODBC. Entonces, esta librería es muy importante porque es un driver que nos va a permitir conectarnos a nuestra base de datos SQL Server 2019. Entonces, nosotros deberíamos de tenerlo instalado en nuestras computadoras. Hay que considerar eso, que es muy importante. Luego, en caso nosotros queremos validar a través de código utilizando la librería, obviamente, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos hacer un pequeño código. TreeCache, ¿qué cosa es? Es un controlador de errores que nos permite poder controlar nuestra programación en caso haya algún error. Debemos acá nosotros estamos validando por medio de código que si realmente se instaló correctamente nuestra librería PyODBC. En caso haya un error nos va a salir este mensaje que no se instaló correctamente y debemos de revisarlo por qué. Luego, nosotros debemos también instalar la librería. A ver, nosotros acá deberíamos instalar la librería primero antes de probar el código, ¿correcto? Entonces primero instalamos la librería con este comando py espacio instalar, ¿qué cosa? La librería ODBC. Luego, una vez que lo hayamos instalado, vamos a probarlo con código si efectivamente la librería se instaló. Luego, el comando para actualizar el PID. Este comando, si nosotros no programamos constantemente, ¿correcto? O de repente tenemos una aplicación hace 5 años y queremos implementarle nuevas librerías, ¿no? Entonces, debemos de actualizar nuestro comando pid. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos instalar una librería, debemos de estar alineados y tener instalado el comando pid actualizar. Entonces, esto sería el comando, ¿no? Pid espacio install espacio raya update pid, ¿no? Que estamos actualizando el comando pid. Y lo de acá, en caso nosotros queramos ejecutar Python en un entorno real de producción, debemos de activar un entorno virtual. Entonces, ¿cómo funciona un entorno virtual? Es como un servidor web, pero internamente del mismo Python, que nos va a permitir poder, ¿no? Que Python pueda funcionar. Recuerden que Python puede funcionar, Python es multiplataforma, puede funcionar en un Linux, puede funcionar en una Mac o puede funcionar en un Windows sin ningún problema, ¿sí? Hay que recordar eso, muy importante. Luego, ¿qué podemos apreciar acá? En nuestro taller nosotros hemos creado una carpeta que se llama Sistemas SQL Server. Simplemente eso, ¿cómo lo podemos crear? Lo puedes crear desde tu Windows más C y de ahí podemos crear una carpeta tranquilamente y lo podemos, ¿no? Y lo podemos acoplar sin problemas a nuestro Visual Code. O también nosotros podríamos haber creado un nuevo proyecto desde acá, ¿no? File, ¿no? Desde acá podemos haber agregado una estación de trabajo, ¿ok? Para poder comenzar con nuestro proyecto. Entonces, luego acá vemos la estructura que tiene nuestro proyecto. Modelo, vista, controlador. ¿Cómo creamos estas carpetas? Con este icono de acá. Con el icono de acá podemos ir creando nuestras carpetas. Y luego, también hemos creado una carpeta de recursos. La carpeta de recursos es bastante utilizado porque acá nosotros podemos implementar fotos, información adicional y podemos ver acá los scripts de nuestra base de datos y poder ver cómo funciona nuestra base de datos. Luego, ¿qué más podemos apreciar acá? La vista UI. Entonces, en la vista UI acá nosotros vamos a poder guardar nuestras fotos, fotos relevantes de la empresa que nos va a permitir poder desarrollar nuestro código, ¿correcto? Porque son fotos que va a tener nuestra vista diseño. Entonces, y acá podemos apreciar, ¿no? Nuestros prototipos, que en este caso vamos a hacer, ¿no? Nuestro login y nuestro mantenimiento.
Ahí está. Entonces, el orden es muy importante tenerlo de esta manera, ¿ya? Y la vista view, vamos a tener acá nuestras clases de programación que nos va a permitir poder programar nuestro sistema de información. Y tenemos acá una clase, un archivo de Python main, que desde acá nosotros vamos a iniciar nuestro programa. Entonces, desde acá vamos a ejecutar nuestro programa desde cero. Vamos a ver cómo funciona nuestro programa desde cero. Es más, si alguien quisiera el proyecto, los invito a que se suscriban para yo poder brindarles el código fuente, ¿correcto? Y ustedes lo puedan probar de esa manera y poder que ustedes puedan practicar, ¿no? Y conocer mucho más cómo funciona MVC y ustedes lo puedan tener y, ¿por qué no?, mejorar y poder optimizar, ¿correcto? Entonces, ustedes me lo pueden pedir en los comentarios de este video, ¿okay? Que yo los voy a estar contestando todos los comentarios, ¿no? Y ustedes me pueden brindar su correo electrónico y yo se los estaré mandando su correo electrónico sin ningún problema. Yo feliz de la vida de compartir información con ustedes, con todos mis suscriptores y con todas las personas que me quieran conocer. Sigamos. Entonces, acá podemos apreciar acá, entonces si nosotros queremos ejecutar este proyecto main.py, entonces nosotros vamos a poder apreciar lo siguiente. Vamos a importar la librería sys, que nos va a permitir poder levantar nuestro formulario sin problemas. Luego, me olvidaba algo muy importante, también debemos instalar la librería PQT5, donde debemos haberlo puesto acá. Vamos a poner. Entonces acá debemos de instalar la librería. ¿Qué librería? Esta librería. ¿Y cuál sería el comando? Pip install y luego colocamos esta librería. ¿Y cómo nosotros deberíamos de ejecutarlo? Aquí mismo. Buscamos acá los tres puntitos, terminal, nueva terminal, y acá deberíamos ejecutar este comando. Acá se ejecutan todos los comandos que vamos a instalar todos nosotros. Entonces, primer comando, debemos de instalar dicha librería. Para poder instalarlo es importante que todos tengamos internet. Luego vas a instalar con este siguiente comando, ¿correcto? Entonces hay que recordar eso, es muy importante. Listo. Luego, acá vamos a nosotros a llamar from, es desde, vamos a llamar el archivo controller donde tenemos nuestra clase login controller y vamos a importar nuestra librería de clase. Entonces, acá llamamos a nuestra carpeta controller y dentro del controller, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un archivo de Python que se llama login controller, ¿correcto? Y si entramos a login controller, vamos a encontrar una clase principal login controller. Esa clase principal, ¿cuál es? Es el importar, significa vamos a llamar a la clase principal login controller. Y lo mismo para product controller, que es nuestro mantenimiento. Luego vamos a declarar una variable app para poder levantar nuestra aplicación login, ¿correcto? Y vamos a consultar, ¿okay?, a los comandos de la librería sys.argb para poder cargar nuestro formulario login sin ningún problema. Luego, si nosotros queremos llamar a nuestra clase login controller y a nuestra clase product controller, tenemos que instanciarlo de esta manera. Una vez autentificado, se mostrará la vista de productos, ¿no? Esta sería la vista de productos que vamos a ver acá, nuestro mantenimiento diseño y nuestro mantenimiento login. Y para poder ejecutar esta acción, vamos a ejecutar el sys.exe, entre paréntesis, app ejecución. ¿Correcto? Eso es para que funcione sin ningún problema. Tranquilamente lo podemos ver en funcionamiento de esta manera. Lo ejecutamos con Py o en todo caso también con Python. En este caso yo lo voy a hacer con Py, main.py, y le damos un enter. Y automáticamente
podemos apreciar que el sistema cargó con éxito. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos obtener este diseño? Tú te estarás preguntando. Con nuestra herramienta Qt Design. ¿Qué vamos a hacer? Open es abrir. Vamos a abrir nuestro diseño, que ya lo tenemos en nuestro proyecto Sistema SQL Server con Python y está dentro de la carpeta UI, y voy a abrir el archivo login.ui y acá está nuestro diseño. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos diseñar todo esto? Esto es un label, 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 label y label. Simplemente acá vamos a digitar la palabra label y acá vamos a utilizar el control label para poder obtener este diseño. Ahora, nosotros, ¿cómo pudimos colocar esta imagen? Muy sencillo. Tenemos acá un label, aquí mismo nos dice que tenemos label 7, y nos vamos a ir a sus propiedades y vamos a buscar acá la opción que diga Pixmax, ¿correcto? Y acá vamos a buscar Choose File y vas a elegir la foto, ¿correcto? La foto en este caso tiene que ser la foto de la empresa, ¿correcto? En este caso yo he puesto una foto de incógnito porque podría ser cualquier empresa. Ya eso, ya ustedes lo pueden adaptar a la empresa que ustedes van a crear dicho login o credenciales. Luego se acostumbra a colocar acá el nombre de la empresa, ingreso de credenciales, algunos lo colocan, otros no, pero siempre es bueno recalcar qué es lo que va a hacer el usuario. Y luego, este control de acá, ¿qué cosa sería? Es el control Line Edit. Line Edit. Ahí está. Este es el control. Podemos apreciarlo ahí. De esta manera, este es el control, clic izquierdo sin soltar, y lo podemos colocar ahí sin ningún problema. Ahí lo tenemos. Y por último, este sería un botón. Simplemente acá lo buscamos. Button. En este caso, y vamos a elegir el botón Push Button. Este señor, clic izquierdo sin soltar, y lo vamos a arrastrar ahí. ¿Listo? Correcto. Y le vamos a poner un nombre, ¿no? Doble clic y le colocas un nombre. Igual acá, doble clic, le colocas un nombre ahí a todos tus labels. Ahí está. Y acá debemos de tener esta opción muy importante, ¿no? Olvidar contraseña. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos podemos olvidar nuestras contraseñas, ¿no? Por temas de olvido. Entonces, el sistema nos debe permitir darnos esa facilidad de poder recuperar nuestra contraseña, ¿no? Y poder de alguna manera nosotros mismos dar solución, ¿ok? Y poder ingresar al sistema sin ningún problema, ¿no? Y también acá va ahí el tema de los derechos de autor, ¿no? Temas de... Estamos hablando temas de no copia, no la piratería, temas de que solamente le compete al proveedor de la empresa, ¿no? Que lo ha hecho. ¿Ya? Entonces, es una buena práctica crear este tipo de diseño, ¿ok? Ojo que acá le podemos dar apariencia, color, diseño, forma. Se puede mejorar el diseño, eso sí. Entonces, acá nosotros estamos viendo un diseño bastante útil, en el cual muchas empresas de repente lo utilizan, por ahí otras utilizan diferentes modelos, diseños. Está muy bien. Entonces, bienvenido a la creatividad, a la innovación. Es así, ¿no? Las empresas siempre van a querer innovar, van a querer mejorar sus diseños de información, mejorar sus logins, ¿no? Pero recuerda algo muy importante. Siempre al momento de crear un buen diseño, tiene que ser un diseño basado a la diseño de la UI, ¿no? Basado en un diseño, ¿no? Sencillo, fácil, intuitivo, práctico, que no sea muy engorroso. Y acá tiene que cumplir, recuerda, buenas prácticas de diseño, ¿no? Buenas prácticas de diseño es que sea sencillo, que no sea complicado, que no sea nada engorroso, ¿no? Entonces, para que todo el mundo lo utiliza. ¿Qué significa que todo el mundo lo puede utilizar el diseño? Que una persona que no sepa computación informática lo pueda manipular sin ningún problema, simplemente haciendo clic y clic con el mouse y listo, ¿no? Y que sea bastante llamativo, ¿no? Correcto, y entendible más que todo el uso de los sistemas de información. Hay que recordar eso, que es muy importante, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestro
nuestro diseño, correcto, en el cual hemos explicado cómo lo podemos hacer sin ningún problema. En el cual acá nosotros, desde nuestro Visual Code, recordarán que ejecutando este comando lo hemos ejecutado sin ningún problema. Ahí lo tenemos. Ahora, hay que recordar que nuestro diseño conecta con una base de datos, ¿correcto? Entonces nosotros ahorita vamos a entrar a nuestro SQL Server en estos momentos y vamos a hacer una conexión. Inicio, archivo, conectarnos al explorador de objetos. Vamos a conectarnos. Tenemos varias formas de conectarnos. Localhost, de esta manera, por IP, ¿correcto? Así que se ha creado un video de cómo podemos utilizar SQL Server. Los invito a que vean ese video, en el cual es muy bueno, muy productivo, para que lo puedan ver en mi canal. En este canal completamente gratuito. Local, y le voy a dar conectar. Ahí lo tenemos. Voy a ingresar a las bases de datos y en este caso vamos a utilizar una base de datos que se llama dbtienda. dbtienda, y luego vamos a hacer acá un clic izquierdo donde dice tablas y vamos a ver con qué tabla vamos a trabajar nosotros el día de hoy. Entonces acá nosotros tenemos una tabla que se llama user. ¿Por qué nosotros utilizamos el término inglés? Porque es un término que recuerdan que los sistemas de información siempre, tanto el sistema de información como la programación y la base de datos, los sistemas son escalables. Escalables. ¿Qué significa? Que los sistemas no solamente los vamos a administrar acá en Perú, los vamos a administrar en cualquier país, ¿okay? Y la lengua nativa en cualquier país es inglés. Entonces, para que otras personas puedan entender tranquilamente, correcto, nuestra base de datos, la tendencia es que lo hagamos en inglés, correcto, en un inglés bastante técnico, práctico, que muchos programadores ya dominan en inglés. Si todavía no lo dominamos, los invito a seguir un curso en internet de cómo puedan conocer, pero lo más importante es el inglés técnico, porque también ustedes pueden estudiar la carrera de 3 años, ¿no? Inglés, no hay problema, pero un inglés técnico que ustedes puedan entender, ¿no? Ok, palabras claves, palabras de software, palabras de base de datos, que nos va a ayudar bastante, ¿correcto? Entonces ahí lo tenemos el user. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo vamos a seleccionar, vamos a hacer un clic derecho y vamos a elegir seleccionar las 1000 primeras filas. Ahí está. En este caso, acá ya tenemos nuestra query que se ha ejecutado, pero lo que nosotros vamos a ver es la estructura de nuestra tabla usuarios. Entonces, en esta tabla usuarios son los usuarios que van a acceder al sistema de información. En este caso estamos haciendo un pequeño sistema de ventas. Entonces, que muchas veces los sistemas lo ponen así: sistema de información de ventas para la empresa ABC, ¿no? Versión 1.0.00. Se me ocurre, ahí está, ahí lo tenemos, ¿correcto? Eso sería. Entonces, nosotros acá, ¿qué vamos a...? Va a estar acá conformado por un ID código, el nombre del usuario, en este caso, cómo se llama el usuario que va a manipular nuestro software. En este caso, el usuario es el usuario que nosotros vamos a ingresar en nuestro login. Y esta es la contraseña. Bueno, la contraseña no debería verse, la contraseña debería estar encriptada, ¿correcto? Entonces, lo ideal sería crear una función y poder encriptarlo. Luego, acá donde vemos full name, acá vamos a ver, ¿no? Okay, los nombres y apellidos, okay, de la persona que está accediendo al sistema, ¿ya? Y lo más importante, el correo corporativo de la empresa, ¿no? En este caso, ¿no? Si estamos en una empresa privada, entonces acá tiene que ser admin@empresaabc.com. Entonces ahí donde se va a colocar el nombre de la empresa, nombre del dominio de la empresa, ¿correcto? Entonces hay que recordar cómo funciona esta tabla para poder entenderlo en nuestro funcionamiento de nuestro login. En este caso vamos a ingresar admin. Tiene que estar igual, idéntico como lo hemos creado. Y la clave, a ver, si yo ingreso una clave que no es, automáticamente el sistema me va a decir credenciales incorrectos. Ahora yo voy a colocar la clave real, que es admin123, y en el cual el sistema nos va a decir que se logueó correctamente, ¿correcto? Le vamos a dar OK y automáticamente nos va a aparecer un mantenimiento productos,
en el cual nos está listando una serie de 3 productos. Entonces, esa serie de esos 3 productos lo tenemos en una tabla Products. ¿Cuál es? Lo tenemos acá. La tabla Products, ahí lo tenemos. Así que vamos a ver efectivamente si tenemos esos 3 productos. Lo vamos a seleccionar, clic derecho, seleccionar, y acá lo tenemos. Podemos apreciar que se tienen acá los 3 registros de nuestros 3 productos, que está conformado por el ID del producto, el código del producto, nombre del producto, precio del producto y cantidad del producto. Entonces, esto podemos probarlo, ¿no? P004, vamos a ingresar un producto teclado, precio de un teclado 150 soles, voy a llevar 2 teclados y le voy a dar en grabar. Automáticamente nos va a salir siempre un mensaje. Es una buena práctica colocar mensaje al usuario final, ¿ok? Para que él sepa qué es lo que está haciendo realmente. Le damos OK y automáticamente se tiene que reflejar en la vista de abajo, ¿no? En nuestra grilla que podemos apreciar acá. Si realmente, ojo, los datos que se están visualizando acá ya se grabaron en nuestra base de datos SQL Server. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Debemos de presionar F5 acá, o si no, irnos a la opción ejecutar, y acá podemos apreciar que efectivamente se acaba de guardar nuestro nuevo producto, que es teclado. Ahí está. Entonces, ahí podemos apreciar, ¿no?, cómo funciona. En este caso, si el teclado no está 150, está a 250. Le puedo dar en editar. Y el producto se editó satisfactoriamente y se ve actualizado acá, ¿correcto? Esta es la vista que va a interactuar el usuario final para poder ingresar los datos y se graben en una base de datos. Si queremos verlo acá actualizado, ya no es 150, presionamos F5 acá a ejecutar y acá vemos que efectivamente acá también ya se actualizó 250. Ahí está. En caso nosotros queramos borrarlo, basta que con que coloquemos acá el código, le damos acá a eliminar y se eliminó el producto. Entonces, esto sí debió limpiarse automáticamente. Entonces, detalles por mejorar, porque lo ideal, si el producto se eliminó, debería de limpiarse estas cajas de texto. Y ya no lo tenemos acá en nuestra grilla, o también se le llama una vista previa, que ya no está el producto teclado. Entonces, acá para poder verlo, que efectivamente se actualizó, ejecutar nuevamente y podemos apreciar que ya no está el producto nuevo ingresado, que es teclado. Quizá nosotros queramos buscar de repente un código, podemos buscarlo de esta manera, producto encontrado, correcto, mira, y se acaba de llenar en toda la caja de texto, siempre y cuando el producto exista. Pero si colocamos un producto, por decir 4, buscamos, nos va a decir producto no encontrado, correcto, producto no encontrado. Y acá, como el producto es no encontrado, no debería demostrarnos nada. Entonces, podemos apreciar detalles por mejorar en este taller, correcto, porque si no encuentra el producto, por ejemplo, acá yo puedo buscar otro producto que vemos que no existe y nos va a salir siempre nuestra notificación en el sistema que es producto no encontrado, correcto. Entonces ahí tenemos que el producto no funciona, o mejor dicho, el producto no existe en nuestra tablita Produce. Ahí está. Entonces con esto podemos apreciar, bueno, en este caso de nuevo nos va a limpiar toda la caja de texto. Entonces hay que recordar algo muy importante. Entonces un CRUD va a tener estas 5 funciones. Eso representa un CRUD. Hay que recordar, un CRUD es crear, leer, es update, que significa actualizar, ¿ya? Actualizar, y delete, ¿no?, que es eliminar los datos. ¿Ok? Y también tenemos listar los datos. Acá tenemos, bueno, también podríamos listar los datos, que en este caso listar los datos sería esta grilla, ¿no?, que todo mantenimiento debería de tener. Ahora, la forma, la apariencia, tiene que ser un mantenimiento sencillo, que no sea engorroso, que no sea complejo, ¿no? Porque recuerden, algo muy importante, el diseño UI, ¿no? El diseño de la UI, en el cual debes aplicar buenas prácticas de diseño. No hay que olvidarnos de eso, ¿no? Es más, también se ha creado un video basado en buenas prácticas que todo programador web lo tiene que saber y lo tiene que conocer y dominar, ¿no? Que es muy importante eso. Ahí podemos apreciar
ya nuestro mantenimiento funcionando correctamente. Así que lo vamos a cerrar y vamos a dar una explicación a nuestro código que tenemos en estos momentos. A ver, sigamos. Entonces, primeramente, yo siempre aconsejo algo. Antes de programar, debemos crear nuestra estructura. Primero, creamos estas carpetas. Todas estas carpetas. Controller, modelo, recursos, UI y view. ¿Cómo creamos estas carpetas? Con este clic. Con esta opción de acá. ¿Correcto? Luego, primero yo empezaría con controller. O con el modelo. Sí, con el modelo mejor. Entonces, creamos este archivo database. Primero hacemos un clic acá, luego vamos acá, correcto, y vamos a crear un archivo de Python que le vamos a poner como nombre database.py, correcto, ahí lo tenemos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a codear estas 9 líneas de código que nos dice, acá vamos a importar el driver ODBC, que este driver es como un puente, correcto, es prácticamente así. Nuestra aplicación en Python se va a conectar con nuestra base de datos SQL Server. Entonces, este señor sería el puente. El puente que nos va a permitir que haya conectividad. Un puente donde van a viajar los datos. Ese se le llama el driver ODBC. PyODBC. ODBC. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo para que nuestro código pueda funcionar. Entonces, luego acá nos dice, recuerden que cuando hablamos de MVC, ustedes deben conocer programación orientada a objetos. Acá, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear acá una función que va a tener el nombre en inglés, ¿ok? Que nos va a retornar nuestra conexión. 2 puntos, entonces, hay que cuidar bastante el tema de nuestra indentación. Declaramos una variable de conexión, va a ser igual a, llamamos a nuestro driver ODBC, punto, llamamos a nuestra propiedad conexión. Y en nuestra propiedad conexión nos va a pedir acá 4 parámetros. El driver, la versión, estamos usando el driver 17 para conectarnos a nuestro gestor de base de datos SQL Server. El servidor, desde donde nos estamos conectando. En este caso yo, mi propio SQL Server lo tengo en mi propia máquina local, por eso le he puesto local. También puede ser un punto o también IP. Luego, punto y coma es importante, colocamos el nombre de nuestra base de datos, ¿no? Database, DB, tienda. Y acá nos dice el tipo de conexión, ¿no? Trust-based connection es que nos estamos conectando con la conexión autentificación de Windows. Yes, ¿qué significa? Que acá no hemos ingresado ningún usuario y clave. Es una autentificación libre, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Y finalmente acá nos va a retornar nuestra conexión. Si esta conexión es exitosa, nos va a retornar un booleano. Hay que recordar que siempre, ya las funciones nos van a retornar un booleano. ¿Qué cosa es un booleano? Verdadero o falso. Entonces, si la conexión es exitosa, si se cumplen estos 4 parámetros, la conexión va a ser true, verdadera. Ahí lo tenemos. Luego, una vez que hayamos hecho eso, nos vamos a diseñar, ¿no? A diseñar nuestra vista login, ¿no? A diseñar nuestro logotipo login.ui. ¿Cuál es el login.ui? Es el login.ui. Recuerden que si queremos grabarlo, file, lo guardamos y de preferencia siempre hay que guardarlo dentro del proyecto en su carpeta que le hemos asignado. Ahí está. Luego, acá en nuestra programación vamos a crear una clase login view donde va a contener lo siguiente. Vamos a importar la librería PQT5. Vamos a importar los Gadgets. Los Gadgets viene del software Qt Design, ¿ok? En el cual los Gadgets vamos a importar los controles que tiene nuestro software Qt Design. ¿Cuáles son? El label, la caja de texto y nuestro botón. Luego, creamos acá nuestra clase Login View, en el cual se va a enlazar con nuestros Gadgets. Creamos acá nuestro constructor. Def es para poder asignar nuestros atributos. Creamos acá una herencia super. En este caso, la herencia nos va a iniciar lo siguiente. Vamos a cargar dónde está nuestro diseño login.ui. En este caso, login.ui, ¿quién es? Es él, ¿no?
que lo tenemos acá. Este diseño lo vamos a cargar para que levante nuestro Python. Ahí lo tenemos. Y luego nos vamos al controller. El controller, recuerden que es el funcionamiento de todo. El controller va a llamar, yo voy a llamar al model y voy a llamar a la vista view. A ver, en nuestro login controller, ¿qué tenemos acá? Importamos acá nuestra librería PQT5. ¿Okay? Importamos, llamamos a nuestra clase vista, llamamos a nuestra clase conexión. Luego, acá en nuestra clase principal login controller, declaramos acá un constructor. Estamos asignando acá nuestras clases. Estamos manipulando nuestro botón login button. ¿Quién es login button? Login button es él. Clic derecho, él es nuestro login button. Vamos a manipular nuestro botón login button, correcto, acá, y le estamos diciendo que va a tener una conexión. Entonces, esa conexión, ¿cuál va a ser? Nos va a retornar nuestro login. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos validando que estamos recuperando la caja de texto. Lo que vamos a ingresar en nuestra caja de texto. Username input, ¿quién es? Lo revisamos acá. Clic derecho, él es username input. Y el acá es el password input. Hay que recordar eso. Ahí está, password input. Y luego acá vamos a hacer una pequeña validación en la cual nos diga lo siguiente. Vamos a declarar acá un método autentificar, donde este método nos va a pedir usuario y clave, nos va a retornar un mensaje exitoso, siempre y cuando el usuario y la clave existan. Entonces acá vamos a validarlo acá. Si nuestra autentificación, usuario y clave que tú estás mandando, ¿qué necesitamos? La conexión. Abrimos un cursor para poder manipular los datos de una base de datos. Ejecutamos este cursor, select username. Entonces esta query debería de funcionar. Yo siempre aconsejo que lo puedan probar en su propio SQL Server y poder validar si esta query está trayendo los datos correctamente. En el cual lo que está acá, entre paréntesis, son estos datos de acá que vamos a ingresar. Luego acá, con esto le estamos diciendo que esta query se va a ejecutar con éxito y finalmente cerramos la conexión. Y acá estamos retornando si el usuario tiene un dato. Entonces en este caso el usuario sería admin, ¿correcto? Ahí está. Luego, si todo esto es correcto, el usuario y la clave coinciden con la base de datos, nos saldrá el mensaje que se conectó con éxito, login. Luego, acá estamos cerrando la vista login, se está cerrando automáticamente. Ahí lo tenemos. Ahora, eso sería la explicación de cómo funciona nuestro login. Ahora, si nosotros queremos saber cómo funciona nuestro mantenimiento, es muy sencillo. Nuestro mantenimiento, recuerden, si nosotros vamos a crear N mantenimientos, debemos hacer esto. En controller tiene que haber un mantenimiento, en modelo tiene que haber un mantenimiento y en view tiene que haber un archivo que diga mantenimiento producto, product manager en este caso. Entonces, en conclusión, si vamos a crear un mantenimiento usuario, ¿qué debería haber? Debería haber usuario, ¿no? Usuario controller, debería de haber usuario manager y debería haber en la vista usuario manager view. Entonces, por cada mantenimiento que nosotros vayamos a crear, debemos de crear 3 archivos en modelo vista controlador. Hay que recordar eso, muy importante. Entonces, si voy a declarar un mantenimiento de reporte, debería de tener reporte controller, debería de tener reporte manager, debería tener reporte manager view y así. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es un estándar, ¿no? Que es muy utilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto tú te familiarizas de dónde está funcionando dicho archivo, ¿no? Ahí está. En este caso acá tenemos Product Controller. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo acá lo siguiente. Estamos declarando acá las librerías que necesitamos. Tenemos acá nuestra clase principal. Declaramos un constructor. A nuestro constructor le estamos añadiendo nuestras clases. Le estamos diciendo que va a cargar nuestra clase. Le estamos diciendo acá al botón add button es el diseño. Entonces acá vamos a abrir nuestro botón. Creo que lo tenemos.
él. Ahí está. New button es para poder manipular este botón desde acá, ¿no? Bueno, acá está, ¿no? New button para poder manipularlo. Add button. El add button que sería el grabar. Ahí está. El add button. Ahí lo tenemos. Ahora, este diseño, ¿quién es? Es el Qtable Gadget. Es el Qtable Gadget. Y si nosotros queremos darle acá apariencia, ¿no? Simplemente clic derecho, editar ítems, y acá con el botón más le vas añadiendo acá el encabezado, sin ningún problema. Recuerden que todo esto son labels, esto es caja de texto que es el line text, y estos son buttons, button. Y este es el Table Gadget. Qtable Gadget, acuérdense, listo. Luego, acá, nosotros acá en pocas palabras estamos manipulando los botones para nuestro mantenimiento. En este caso, nuestro botón que se va a actualizar, nuestro botón que va a eliminar, nuestro botón que va a buscar, nuestro botón que va a grabar, y acá estamos creando un evento que nos va a recuperar, que nos va a actualizar nuestra grilla en tiempo real. Entonces, luego acá le estamos diciendo que declaramos un método load product en el cual vamos a actualizar dicho método los datos de nuestro mantenimiento. Tenemos acá un método que nos va a permitir poder añadir productos, y también es una buena práctica que, como acá está teniendo un tema de una transacción, debemos colocar un try-catch, que es un controlador de errores. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos recuperando nuestra caja de texto. Code input y nombre input, ¿quiénes son? Son ellos. Clic derecho, change, ahí está. Code input, que le hemos puesto un nombre. Clic derecho, name input, que también le hemos puesto un nombre. Ahí lo tenemos, correcto. Y luego también recuperamos precio del producto y quantity, el producto, ¿no? Precio y quantity es lo que tenemos acá. Ahí lo tenemos. Precio, ¿no? Le colocas ese nombre y quantity input. Ahí lo tenemos. Luego, acá nosotros, ¿qué estamos haciendo? Le estamos mandando un mensaje, ¿correcto? Y le estamos diciendo al load product, ¿no? Que queremos que se actualicen los datos en nuestra grilla, ¿correcto? ¿Ya? Y luego, si nosotros finalmente queremos que se grabe el producto, se va a grabar gracias a lo que coloquemos acá. Por ejemplo, en añadir producto, a ver, acá, créate. Acá nosotros vamos a crear acá, recuerden, el product, ¿qué es? Ya, a ver, para que se grabe el producto, para que él funcione, creamos otro archivo product, y acá en el archivo product vamos a hacer nuestra sentencia SQL. Insert into product, ¿no? En el cual acá le vamos a mandar los 4 parámetros. El commit para que se ejecute la transacción. Primero acá nos conectamos, abrimos el cursor para que se ejecute este insert, y luego finalmente cerramos nuestra conexión. Entonces, esto es para que se graben los datos en nuestra base de datos SQL Server. Ahí lo tenemos. Y luego, y finalmente, en nuestra vista view, nosotros vamos a llamar a nuestro archivo Product Manager, a nuestra vista de él, al Product Manager que lo hemos grabado. Recuerden que para grabarlo, file, guardar como, y de preferencia que guardarlo en la carpeta UI, con ese mismo nombre. Ahí lo tenemos. Entonces, y de esta manera podemos apreciar lo más importante, ¿no? Cómo funciona nuestro lenguaje de programación. En recursos, acá tenemos el script, en el cual debemos ejecutarlo. Primero lo ejecutas a él, luego luego ejecutas este bloque de código, igual este bloque de código, y luego haces las inserciones, ¿okay? De esta manera, ¿no? Paso a paso. Y acá, si queremos ejecutar acá nuestras queries, lo puedes ejecutar
en el orden correcto siempre y cuando sigamos este orden, ¿no? Ahí está nuestra query. Y recuerden, buenas prácticas de base de datos, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Hacer un manual de guía, ¿no? Que nos va a permitir poder conocer a fondo cómo funcionan los scripts a nivel de base de datos. Acá recuerden que los scripts nosotros podemos optimizar nuestros scripts, reducir líneas de código, mejorar las líneas de código, mejorar el nombre de las variables, mejorar los tipos de datos a nivel de base de datos. Y también podemos mejorar las variables a nivel de código también. Entonces, con eso hemos visto cómo funciona nuestro taller de mantenimiento CRUD. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos.